Boa tarde, good afternoon, dear friends. Minha função aqui é super simples, na verdade, eu preciso apenas coordenar o tempo deles, mas eu disponho de um enorme cronômetro aqui que me dispensa minhas funções. É um enorme prazer estar aqui. Antes de passar a palavra, na verdade, às pessoas que têm uma mensagem mais importante para falar, eu só queria parabenizar, acho que como todos já fizeram aqui, esses 20 anos do Cielo. É um enorme prazer estar aqui. Eu acompanhei num outro balcão, quando estava no Ministério de Ciência e Tecnologia, o nascimento do Cielo, o esforço do Abel, do Meneghini, para colocar isso de pé. E hoje, pela FAPESP, eu acompanho lateralmente um pouco o esforço que é dar esse novo rumo para o Cielo, institucionalizar o Cielo e fazer os passos seguintes do que vem pela frente, que são enormes desafios para os próximos anos. Então, só para passar essa mensagem, parabenizar todos que se envolveram com esse enorme projeto e parabenizar pelos resultados alcançados. Eu só queria deixar essa mensagem. Bom, nós temos 3 palestrantes, o primeiro deles, o Félix de Moya Anegon. Então, eu queria logo direto passar a palavra a ele, não tem 15 minutos para fazer a sua mensagem. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar de nuevo aquí. Ya casi, gracias a Abel, sobre todo, me he convertido en un habitual de estas celebraciones, porque he tenido la fortuna de estar tanto en los 10 como en los 15 años de celebración de Cielo, y para mí de verdad es un privilegio tener la ocasión de compartir con ustedes nuestro trabajo. Por otra parte, yo también felicito a quienes sacan adelante cada día este magnífico proyecto Cielo. Durante 20 años hemos, desde muchos países, envidiado lo que se empezó a hacer aquí en Brasil y luego se ha seguido haciendo en otros países y seguimos envidiándolo. Esperemos que ustedes sean capaces de propagar, aún a pesar de nuestras incompetencias, muchas veces sean capaces de propagar lo mucho que han aprendido y que han sido capaces de desarrollar en todos estos años. Lo que yo les voy a contar necesita de una muy rápida explicación previa, porque vengo a presentarles otro factor de impacto. Algunos pensarán que vengo a mortificarles con otro factor de impacto. Cuando muchos estaban, veo en la primera fila algunos, deseosos de que abandonáramos esa perniciosa costumbre de utilizar el factor de impacto, ahora llego yo y les propongo uno más. Bien, yo espero que este factor de impacto, que no va a ser ni mucho menos más amable que su predecesor, probablemente hasta puede que lo sea menos, sin embargo, que sea mejor usado. Porque el problema, y aprovecho para recordarlo, el problema con el factor de impacto no es nada que le pase a esa maldita división entre citas y documentos. Al fin y al cabo es una división más. El problema es el uso que hacemos de él, ¿no? Y sobre todo el uso que se hace desde la política pública del factor de impacto. Pero quizá el viernes tenga oportunidad de hablar algo más en detalle de este asunto. Ahora lo que quiero es explicarles
lo que en realidad es una continuación de la presentación que hice en Cielo 15 años, donde les mostré lo que en aquel momento llamé casos de éxito de apropiación del conocimiento que circulaba a través de las revistas Cielo por parte de organizaciones públicas y privadas de todo el mundo, apropiación en los procesos de transferencia tecnológica y de innovación y patentamiento. Y ahora hemos convertido esos casos de éxito, los hemos convertido en un indicador. Yo he hecho una presentación muy larga con la que no tengo intención de aburrirles, pero sí que tengo intención de dejársela para que luego ustedes la puedan mirar despacio. Así que me disculpan si ven que paso rápidamente por algunas de las transparencias que están aquí, pero simplemente quiero que vean que ahí está una explicación bastante detallada de cómo es la metodología del factor de impacto. Quiero recordarles algo que ya conté hace 5 años, y es esto que es el punto de partida de por qué creemos que es necesario calcular un factor de impacto tecnológico de las publicaciones. Porque muchas de las publicaciones Cielo y de las publicaciones que usamos habitualmente son publicaciones académicas. Han surgido en las instituciones académicas y se desarrollan de acuerdo a pautas de comunicación y pautas de edición científica que han sido desarrolladas por académicos. Y los académicos estamos afectados por este problema, que es lo que se ha dado en llamar el gap de la transferencia, ¿no? Y es que cuanto más interés tenemos nosotros por el conocimiento, por la investigación, por las ideas, a medida que esas ideas caminan en la dirección de transformarse en productos o servicios, nuestro interés, el de los académicos, desciende. Y entonces emerge otro interés, aparece un interés nuevo, que es el interés de quienes tienen la capacidad y la posibilidad de transformar esas ideas en bienes, en productos, en servicios. Este gap entre la visión del académico y la visión del innovador, del emprendedor, si quieren ustedes llamarlo, siempre ha creado muchos problemas para que el conocimiento que generamos en las instituciones académicas termine siendo apropiado por otras entidades. Esto dio lugar a que se pudieran identificar dos tipos de procesos, están ahí descritos, lo que se llama Science Push y Market Pull, que en definitiva lo que hacen es sencillamente explicarnos cómo el conocimiento que ponemos en el dominio público, como consecuencia de la presión que los académicos tienen por desarrollar sus carreras a través de las publicaciones, y mucho de ese conocimiento que está puesto en el dominio público termina siendo apropiado por el mercado. Y otras veces, las menos de las veces, desgraciadamente, la iniciativa que toman las instituciones académicas por llevar ese conocimiento al mercado da lugar también a algunos procesos de patentamiento. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de identificar todos esos casos en los que el conocimiento ha terminado siendo apropiado y hemos identificado esos casos y los hemos transformado en indicadores de las revistas. Evidentemente, no todas las revistas tienen la misma capacidad para producir conocimiento que pueda ser apropiado por la industria, por el mercado, porque no en todas las áreas se produce conocimiento que es apropiable por el mercado. En unas áreas hay más posibilidades que en otras. Pero hay una cosa que sí que sabemos y que he tratado de explicar en esta representación. Del total de producción, que una es producción exclusiva y otra participada
en un conjunto de producción de una institución o de una revista. Hay una parte de la producción en la que el productor es el contribuyente principal y pertenece a la institución. Por ejemplo, un brasileño participa en una publicación aquí en Brasil. Ese es el contribuyente principal y, por tanto, esa producción es liderada por un investigador brasileño. Y luego hay una parte de la producción que alcanza un nivel de impacto científico muy alto. Es lo que llamamos excellence output en la investigación. El factor de impacto está enormemente afectado por esa parte de la producción. Pero el impacto tecnológico coincide con este. Lo que tiene impacto científico tiene también impacto tecnológico. No, lo que sabemos hoy es que no sucede así. De hecho, el llamado conocimiento innovador puede coincidir con el impacto científico en unas ocasiones y en otras muchas no, porque el interés que tiene quien se apropia de ese conocimiento son los procesos de desarrollo tecnológico en muchas ocasiones, y eso, desde el punto de vista científico, tiene poco valor. Bueno, aquí pueden ustedes ver en las distintas, utilizando la clasificación internacional de patentes, las distintas ramas de la industria, cómo hay campos en los que existe mucho patentamiento y, sin embargo, poca contribución de la ciencia. Los dos círculos representan esta diferencia. Y, sin embargo, en otros campos sucede justamente lo contrario. No hay tanto patentamiento, pero la contribución de la ciencia a ese patentamiento es muy alta. En esta otra representación se puede ver esto con más claridad. Ahí pueden ver la producción científica mundial en el año 2017 distribuida por campos y ven de verdes a rojos la producción científica en la columna de la izquierda, donde pone total cómo se distribuye en esos campos, y en la de la derecha cuál es la contribución de esos campos al patentamiento mundial. Como pueden ver, por ejemplo, las ciencias sociales, que aparecen ahí en una posición con más del 8% de la producción científica mundial, sin embargo, apenas representa el 0,76% del patentamiento global. Como es, por otra parte, lógico, lo mismo pasa con las humanidades, pero también pasa eso, por ejemplo, con Earth and Planetary Science, ¿no?, cuyas aportaciones, desde el punto de vista científico, tienen un aprovechamiento muy limitado en el desarrollo de patentes. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder identificar estas aportaciones y trasvases del conocimiento científico al patentamiento? Pues básicamente dos cosas. La primera, en la que no me voy a detener y voy a pasar muy rápidamente, es un gran proceso de matching entre 40 millones de patentes del mundo y aproximadamente unos 30 millones de registros de producción científica también en el mundo. Ese proceso de matching es un proceso complejo que nos ha llevado aproximadamente 2 años. Es complejo porque los registros de patentes no tienen muy estandarizadas las referencias bibliográficas cuando las usan. Para quienes estén familiarizados con la estructura de los registros de patentes, saben que las referencias bibliográficas que no son patentes y que aparecen en los registros de patentes forman parte de una sección del registro de patentes que se llama NPL, Non-Patent Literature. Y la información está solo aparentemente estructurada. Realizar este proceso de matching es una tarea compleja que exige desarrollos de cierta complejidad para poder asegurar el éxito. Aún a pesar de eso, en estas transparencias que estoy pasando aquí rápidamente, se explica con detalle cómo es ese proceso, porque queremos que sea conocido exactamente cómo hemos hecho esa tarea. Y finalmente,
El resultado de todo esto es que se generan parejas candidatas de matching entre patentes, registros NPL y producción científica, y esas parejas candidatas terminan siendo validadas manualmente cuando el nivel de matching supera un determinado valor. En realidad es una solución probabilística que termina teniendo una validación manual. La segunda parte del proceso es la metodología del Technological Factor, que en realidad no hemos sido muy imaginativos, lo hemos llamado Technological Factor porque la función que estamos utilizando en este momento para calcular este indicador es una función muy similar en origen a la del factor de impacto. ¿Qué es diferente? Bueno, en primer lugar, la fuente de datos es diferente. Nosotros tenemos que utilizar necesariamente los registros de patentes y ahí es donde está la relación entre patentes y producción científica. Esa es la fuente fundamental. Hemos utilizado PatStat, que es la versión XML de la base de datos que aglutina la EPO, la European Patent Office, y a partir de esa fuente de información que hemos procesado, pues lo que hemos hecho ha sido calcular mediante una función relativamente simple, esta, digo que es relativamente simple porque cualquiera que recuerde la función del SJR dirá que hemos sido muy benévolos. Realmente, esta es la fácil. Esta función lo que hace sencillamente es representar el aporte a procesos de transferencia que hace una revista durante un periodo de tiempo determinado. La otra diferencia respecto del cálculo del factor de impacto científico es que la ventana de observación es totalmente distinta. Aquí hemos ido a una ventana mucho más extensa, porque el tiempo que tardan las patentes en citar los trabajos científicos es un tiempo más largo que el que tardan los trabajos científicos en citar otros trabajos científicos. Y por ese motivo utilizamos una ventana de observación de 5 años para calcular el impacto tecnológico. Los detalles luego normalizamos ese impacto tecnológico por áreas, etcétera, y eso da lugar a algo en lo que sí me voy a detener un momento. Es decir, esto que ven aquí son los coeficientes de correlación del impacto tecnológico, que es lo que pone TF, como bien se puede entender, en relación con el SJR o el factor de impacto tipo Web of Science de 3 años, de 2, de 4, el índice H, distintos tipos de indicadores, y ahí hemos calculado los coeficientes de correlación. Como pueden ver, el impacto tecnológico correlaciona muy mal, en términos generales, con los impactos científicos tradicionales. Lo que quiere decir que está midiendo algo diferente. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el SJR, que es un indicador de impacto que está basado en ponderación de citas y que utiliza un modelo estocástico de cálculo del indicador, muy alejado desde el punto de vista metodológico del factor de impacto tradicional. Si miramos ese indicador y lo comparamos con el factor de impacto tradicional, ahí pueden ver que SJR con factor de impacto con ventana de observación de 3 años, pues tiene una correlación de 0.9. Es decir, en realidad, aun siendo indicadores con metodologías muy distintas, sin embargo, son muy parecidos en cuanto a las distribuciones que generan. Y lo mismo pasa con otros indicadores. Si ahí hubiéramos puesto, pues, ¿qué digo yo? Por ejemplo, el eigenfactor o cualquier otro indicador basado en medias de citación por documentos, pues habríamos obtenido el mismo resultado.
Cuando hemos hecho cálculos utilizando, por ejemplo, Google Scholar y hemos calculado citación por documento, exactamente la misma situación. Pero es que incluso el H, que es una acumulación y por tanto no es una media y debiera dar resultados distintos, también tiende a tener altos grados de correlación con estos indicadores tradicionales y los de nueva generación tipo SJR o Eigenfactor. El impacto tecnológico, como digo, es distinto, se mueve en un escenario muy diferente. Y voy a terminar, puesto que no me queda casi tiempo, mostrándoles cuál es el resultado. Esto que ven aquí es la tabla de revistas brasileñas a las que les hemos podido calcular el Technological Factor. Yo las he ordenado por la última columna, la columna de la derecha. Voy a señalar ahí, por esta última columna, que es donde está el impacto tecnológico normalizado. Y quiero que vean el tipo de información asociada a ese impacto tecnológico que vamos a poder mostrar cuando hagamos, antes de final de año, por cierto, público esta información. Por cierto, esta información que les voy a mostrar estará accesible en abierto. No puedo venir aquí a este evento lleno de talibanes del Open Science para decirles a ustedes que esto luego solamente lo van a poder ver previo pago de su importe. No, esto estará en acceso abierto. Incluido lo siguiente, para explicar cuál es el impacto tecnológico de esta revista, que es la primera, la que más impacto tecnológico tiene en Brasil en el año 2017, ustedes pueden, si la red nos respeta, por un momento, sí, aparentemente. Ustedes podrían ver, en el mejor de los mundos posibles, podrían ver cómo esta revista hay una serie de patentes solicitadas en distintos lugares del mundo que han voy a ver si una serie de patentes que desde distintos lugares del mundo han solicitado esa patente utilizando conocimiento procedente de esta revista. Esta es la idea. Bueno, en pestañas sucesivas, además de ver las patentes, ustedes pueden ver quiénes son los applicants de esas patentes, es decir, cuáles son las empresas o entidades académicas o centros de investigación que han solicitado la patente. También podrían ver cuáles son los trabajos de los que se han apropiado para solicitar la patente. Y en una siguiente pestaña podrían ver de qué instituciones son los autores de esos trabajos. Y podrían comparar las instituciones que generaron el conocimiento con las instituciones que se lo apropiaron y solicitaron las patentes. Porque ahí estarían los dos tipos de instituciones. En el caso, por ejemplo, de las revistas Cielo, lo que podrían ver es que applicants e instituciones generadoras de conocimiento no suelen coincidir, lamentablemente. En realidad, lo que esto demuestra es que hay conocimiento valioso, que hay quien está dispuesto a invertir en él para apropiárselo,
aunque las instituciones que lo han generado no lo hayan valorado como para invertir esas mismas instituciones en ese conocimiento. O porque les ha pasado desapercibido, que puede ser que ese sea un motivo, o porque la industria, el sector productivo en el país no está en condiciones de apropiarse de ese conocimiento, mientras que ese mismo sector productivo en otros contextos sí lo estaría. Voy a hacer un último intento, por si acaso, pero, en fin. La cuestión es que para hacer una correcta interpretación del impacto tecnológico es necesario poner en juego estos elementos: las patentes que se apropiaron del conocimiento, las organizaciones que solicitaron esas patentes, el conocimiento mismo y las instituciones que lo generaron. Y al final esto da lugar a una evolución de la propia revista a lo largo de los años que nos va indicando hasta qué punto el conocimiento que la revista está difundiendo es útil o no en esos procesos de apropiación. ¿Ok? Y esto era todo lo que yo quería contarles. Espero que, en todo caso, haya sido de utilidad a pesar del percance tecnológico. Gracias, Félix, do seu gap tecnológico aí.